Bien, vamos a dar inicio con el tema que continúa sobre las fuentes del derecho que ya revisamos, que son las fuentes formales, las fuentes reales, y hoy vamos a ver las fuentes históricas. Las fuentes históricas están integradas por todos aquellos documentos del pasado que contienen el texto de una ley y que con el paso del tiempo se han revisado por la importancia que tienen, por su origen, para a partir de ahí crear nuevos ordenamientos jurídicos o revisar lo que en el pasado ya se ha hecho con la finalidad de tener documentos mucho más completos y sobre todo que reconozcan estos principios que ya se han incorporado en las normas jurídicas. Como ejemplo de estos tres principales fuentes históricas del derecho, por mencionar, tenemos el Código de Hammurabi, las leyes de India y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Vamos a ver cada una de ellas con la finalidad de que podamos tener un ejemplo mucho más claro de lo que se reguló en estas épocas. El Código de Hammurabi fue creado en el año 1728 a.C. Según esto, obviamente, la cronología antigua y la parte de la historia. Este documento fue creado por el rey de Babilonia, el rey Hammurabi. Este documento es uno de los conjuntos de leyes más antiguos que se han encontrado y es uno de los ejemplares también mejor conservados. Esto en gran medida porque pues la reglamentación que había en la antigua Mesopotamia pues era muy complicado por la estructura funcional. Sin embargo, la explicación de este documento pues se basaba básicamente en la ley del talión. Este documento también unificó los códigos existentes en las ciudades del imperio babilónico. Todo esto con la finalidad de establecer un único documento que contuviera todas las disposiciones para regular el comportamiento de las personas. Fíjense bien, desde la época antes de Cristo. En este documento, el rey ordenó que se pusieran copias de este código en todas las plazas de la ciudad con la finalidad de que todo el pueblo conociera de los castigos a los cuales se iban a exponer aquella persona que cometiera alguna de estas prohibiciones. Obviamente, esta ¿qué regulaba este código de Hammurabi? Pues precisamente las conductas delictivas y el castigo al cual se hacían acreedores. El principal regla, digamos, predominante establecía la ley del talión, decíamos, ojo por ojo y diente por diente. Es decir, al que cometiera un delito se le iba a aplicar la misma acción que hubiera realizado. Este código también sirvió para saber qué delitos eran más frecuentes en la época, pues de esta manera se buscaba sancionar e impedir que se siguieran cometiendo. Las penas aplicables a cada uno de estos delitos pues tenían que partir desde la intencionalidad con la cual se actuaba y si la víctima qué tanto daño había sufrido, de tal forma que la pena era mayor si se había hecho un mayor daño a la víctima, y también si se trataba de un hombre libre o de un hombre esclavo. Si era un hombre libre, obviamente la sanción era mucho mayor. La mayoría de estas penas que señalaban en el código eran de tipo pecuniarias, es decir, multas, aunque también existía la pena de mutilación de algún órgano, de alguna extremidad, e incluso penas de muerte. En algunos casos, la ley del talión, es decir, significaba hacer al agresor lo mismo que él había hecho a su víctima, siempre que ambos estuvieran en la misma categoría, es decir, si eran hombres libres,
o eran hombres esclavos. En este sentido, la ley del talión fue una de las más temidas en aquella época, pero que funcionó para contener todo este tipo de agresiones entre las personas. Otro de los ejemplos que decíamos son las leyes de Indias. Estas leyes de Indias se integraban por todo un compendio normativo promulgados por los monarcas españoles para regular la vida política, social y económica de todos los pobladores de América que pertenecían pues a la monarquía española. Las leyes de India constituyeron toda una recopilación de estas importantes normas legales que estaban vigentes en los reinos de India. Recuerden también que quienes estaban durante este periodo, la reina Isabel y el rey Fernando de Aragón. Esta compilación fue realizada durante el reinado de Carlos II. Básicamente fue un compendio de las leyes de Burgos, las leyes nuevas y las ordenanzas de Alfaro. Estos tres ordenamientos normativos fueron enunciadas entre 1523 y 1542, obviamente ya hablamos después de Cristo, y recopiladas a finales del siglo XVII, siendo publicadas el 18 de mayo de 1680. Estas normas estaban integradas de la siguiente manera. Principalmente las leyes de India contenían 9 libros. Pero ¿por qué se crearon estos documentos? Pues estas leyes intentaron mejorar las condiciones a las que estaban sometidos los nativos mediante la prohibición de la esclavitud de los aborígenes de la corona. Esto era con la finalidad de evitar o de prohibir nuevas encomiendas. Por eso el contenido es básicamente se refiere al tema de los asuntos religiosos, también se refiere a la estructura del gobierno cotidiano con reconociendo las competencias del Consejo de Indias y las audiencias, resumen los deberes, competencias y atribuciones de los virreyes con la finalidad de evitar la esclavitud, también se refiere al descubrimiento y la conquista territorial, legisla sobre diversos aspectos del derecho público, trata la situación de los indígenas, su condición social, el régimen de encomiendas, tributos, entre otras cosas. Resume los aspectos vinculados con la acción policial y la moralidad pública y legisla sobre la organización rentista y financiera y la organización comercial de las Indias. Con estos postulados se buscó la prohibición de la creación de nuevas encomiendas, que esto provocaba que el sistema estuviera, el sistema de la dominación española pues estuviera en un colapso, ¿no? Y la gente estuviera organizándose para no aceptar. Estos documentos también sufrieron numerosas modificaciones a través de los años. Estas modificaciones se realizaron en función de los cambios a los que se veía sometida la administración y las necesidades, pues obviamente tanto del gobierno de la monarquía española como las necesidades en América. Estas leyes de India tardaron mucho tiempo en materializarse porque en las ciudades americanas, es decir, las colonias que habían conquistado en América, pues también tenían procesos de civilizaciones propios que en ciertos espacios tenían un nivel de desarrollo urbano que imposibilitaba aplicarlas desde un principio. Por tanto, las nacientes ciudades en América hispana pues de alguna forma tenían su implementación, sus formas de organización, y la implementación de las leyes de Indias pues fue un poco más lento y mucho más difícil. Después sabemos lo que pasó, el pueblo de América se organizó en contra de la monarquía española
y dio como origen el movimiento de independencia. Las leyes de India, decíamos, es un documento muy importante porque de ahí se basa pues gran parte del origen del derecho mexicano también. El siguiente ejemplo que veíamos son las que tiene que ver con la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos. Este documento inicia en 1789 cuando el pueblo de Francia causó la abolición de la monarquía absoluta, que estaban regulados bajo este régimen, y dio inicio con la Revolución Francesa para establecer la primera República Francesa. En este inicio de la revolución partió con la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, cuyo primer paso para iniciar la revolución fue decretar la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos, para con ello partir la creación de su propia constitución de la República Francesa una vez que concluyó la revolución. La declaración proclamaba que a todos los ciudadanos se les deben garantizar los derechos de libertad, de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. ¿Por qué daban especial énfasis a estos temas? Pues porque eran un pueblo dominado por el gobierno francés, por los reyes, y de alguna forma esto mantenía al pueblo con una gran cantidad de pues violaciones a sus derechos humanos. Por eso ellos parten con este documento tan importante. Cuando el pueblo de Francia inició la abolición de la monarquía, con la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, se declara que todos los ciudadanos se les deben garantizar los derechos de libertad, de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Esto por temor, naturalmente, a las violaciones que tendrían que sufrir por estar en un proceso de manifestación o de pues iniciar una revolución, que no era nada sencillo. Entonces la Revolución Francesa fue un inicio importante en la historia del mundo, porque a partir de los postulados de la Revolución Francesa se inician con estos ideales de libertad, igualdad y fraternidad que dieron la vuelta a todo el mundo, y a partir de ahí se iniciaron una serie de movilizaciones en cualquier parte del país, del mundo, en diferentes países, y esto naturalmente fue bajo la inspiración de la Revolución Francesa. Es importante también recalcar que la Revolución Francesa de alguna manera fue describiendo las etapas que deberían seguirse en un proceso revolucionario, que inicia con la Asamblea Constituyente. ¿Qué etapas siguen? Pues fue todo un proceso de organización también muy fuerte, y que esto fue replicado por los diferentes países que también iniciaron procesos revolucionarios para hacer frente al control que había en sus lugares. De esta forma, la Revolución Francesa sentó un precedente para las posteriores revoluciones del mundo. En este sentido, por eso se habla de que la revolución es parte importante de cómo se desarrolla, ¿no? En este sentido, también vamos a ver que surge también ahí en la revolución un tema muy importante que tiene que ver con lo que se llama la convención. Después de la Asamblea Nacional Constituyente, se convoca a un etapa que se llama la convención, donde entre todos discuten qué se habrá de hacer en un proceso revolucionario. También en la Revolución Francesa se da otra etapa del directorio, donde pues ya se trata de establecer, una vez que se disolvió el sistema monárquico,
pues se sustituye por las cámaras de consejos de personas que habrán de tomar las decisiones. Entonces es un proceso interesante que se describe con la Revolución Francesa y que ellos parte con este postulado de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que básicamente decíamos son eh, increíble, pero son 17 artículos, 17 enunciados que ellos consideraron importantes iniciar un proceso de revolución decretando estos 17 enunciados. ¿Por qué para ellos eran tan importantes? Pues decíamos que por el proceso de opresión que sufrían como ciudadanos eh, por la situación de la corona, ¿no? El primero es que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. También revisaba el tema de la asociación política, que esto era un derecho. El principio de soberanía, es decir, dictar sus propias leyes. La libertad para hacer todo aquello que no dañe siempre y cuando a otra persona. De igual forma, que la ley no puede prohibir sino las acciones dañosas a la sociedad, la libertad de expresión, ningún hombre podía ser acusado, detenido ni arrestado si no era por casos que determinaba la ley, es decir, el derecho de un juicio libre. La ley también no debía establecer penas, sino penas estrictas y evidentemente necesarias. Todo hombre que se presume inocente debe serlo hasta que se declare lo contrario. Esto es el principio de inocencia que todavía se mantiene en casi todas las legislaciones jurídicas. Ninguna persona debería ser molestado por sus opiniones, ya sea de tipo religiosas, la libertad de expresión, la libre comunicación del pensamiento, de las opiniones, la garantía de los derechos del hombre y del ciudadano. Necesitan una fuerza pública, es decir, no se instituye esto como una ventaja para otros. La mantención de la fuerza pública y los gastos de la administración, que era una manera de contribuir la parte de los impuestos. Todos los ciudadanos tienen derecho de hacerse constar o pedir razón por sí mismos o sus representantes, es decir, tener abogados, defensores. La sociedad tiene derecho a pedir cuentas de la administración, es decir, vemos desde aquí el principio de transparencia y rendición de cuentas. Toda sociedad en la cual la garantía de derechos no está asegurada, pues no, en este caso se dice que no tienen constitución, por tanto la importancia de crear sus propias normas. En este sentido, estos fueron los principales postulados con los cuales partió la Revolución Francesa y dieron la vuelta al mundo y han sido recogidos en la mayoría de estos ordenamientos por considerarse derechos pues inherentes a la naturaleza de cualquier ser humano. Con estos tres ejemplos decíamos fuentes históricas porque son documentos antiguos que han servido de base para crear diferentes pues, normas jurídicas, modificarlas o actualizarlas. Esto pasaba en el mundo, pero en México, ¿qué pasaba? Pues en México tenemos otra situación muy particular, pero que de alguna manera se vio influido por todos estos acontecimientos históricos internacionales. Y la evolución propia del derecho mexicano tuvo otras características que se agrupan de la siguiente manera. Es decir, ¿qué pasa con el derecho en México o con la evolución del derecho en México? Pues tenemos principalmente que tenemos un derecho prehispánico que data desde los años
800 antes de Cristo a 1521 después de Cristo. Esta es la forma de organización de las civilizaciones prehispánicas. Después el derecho indiano, que tiene que ver con que inicia de 1492 a 1821, es decir, la parte del proceso de la dominación de la corona española. El derecho insurgente de 1800 a 1821, cuando inicia el proceso ya de buscar la independencia pues de la nueva nación, ¿no? El derecho del México independiente, el que se da posterior a la lucha de independencia que inicia Miguel Hidalgo, y esta se da entre 1821 a 1876. Aquí encontramos la primera constitución de 1824, donde se empiezan a establecer ya los primeros ordenamientos para normativizar o regular la nueva nación mexicana. El derecho porfirista, que se da de 1876 a 1911, en este periodo y en esta etapa pues de auge de alguna manera de la nueva nación independiente, pero que también significó un control total y absoluto del gobierno de Porfirio Díaz para concentrar el poder. Esto dio motivo a iniciar un proceso de lucha revolucionaria que terminó en la Revolución Mexicana. Es decir, esto nos da paso al derecho revolucionario de 1900, que termina con la proclamación de la Constitución de 1910, es decir, la Constitución que tenemos actualmente la proclamación de la Constitución de 1917, después de que termina la Revolución Mexicana en 1910. Como ustedes saben, la Constitución de 1917 es nuestra actual Constitución, que ha sido reformada. Yo creo que ya van fácilmente 400, 500 reformas durante estos poco más de 100 años de vigencia. Entonces, las reformas han sido con la finalidad de incorporar, modificar o ajustar a los contextos económicos, políticos, sociales, pues las normas jurídicas. Con esto prácticamente estamos viendo que el derecho mexicano ha tenido un proceso amplio y también ha sido influenciado por estos ordenamientos históricos que de alguna forma han servido para dar mayor sustento y contexto también de los derechos internacionales. Si revisamos la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, varios de los postulados que se establecieron en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues son básicamente garantías individuales que están contenidas en nuestra Constitución. Entonces, de ahí de la importancia de revisar estos documentos históricos como base para tener claridad sobre el origen de nuestras actuales normas jurídicas. Bueno, con esto sería todo. Vamos a seguir compartiendo más temas de esta manera. Muchas